Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 10 de Danjoru, o mejor conocido como La amistad entre un chico y una chica. ¿Es posible? No, no lo es. Y bueno, en el episodio anterior las cosas se habían complicado un poquillo, viendo como pues en un principio la relación entre Yu y Himari pues se había extrañecido un poco especialmente, o sea, porque nuestro chico pues ya no es capaz de ocultar, o sea, que pues se siente atraído hacia su queridísima tu amiga, aunque Himari pues no logra ahí comprender pues la actitud de Yu, intentando pues coquetear con él un poquito pues más, bueno, ser un poquito pues más ahí más juguetona y tal. Y vemos como pues Yu, para evitarse problemas, pues termina utilizando a la pobre de Rine como si de un escudo se tratase. Aunque Rine pues está un poquito pues alegre, o sea, de que Yu pues dependa ahí un poquito pues de ella y tal. Obviamente terminó llegando a un punto donde, bueno, ya no le pareció pues muy o sea, muy correcto, o sea, que Yu pues simplemente ahí le hablara para salvarlo ahí de Himari, como en el caso ahí cuando Himari pues le obligó a que terminara pues yéndole a elegir pues un traje de bañito. Pero eso no sería pues lo complicado ahí de las cosas, de no ser porque luego nos enteramos que la hermana de Rine pues ya ha llegado y parece que pues tiene ahí un negocio con nuestro querido Yu. Parece ser, o sea, que con toda esta estupidez de las mentiras de esta Himari, digamos que terminó haciendo un poquito de problemas a la pobre a la pobre hermana de Rine, o sea, que ya tenía todo preparado, o sea, para que esta pues se fuera ahí con ella pues a hacer de modelo. Así que básicamente lo que quiere pues esta chica es que sí, definitivamente Himari pues vaya a con ella, y le ofrece pues ahí el trato a nuestro querido Yu pues de que básicamente, o sea, la logre convencer pues de esto mismo, ya que en este punto pues sí, Yu podría ser la única persona en que podría pues ahí llegar a convencerla, pero Yu obviamente se termina pues ahí o sea, termina poniéndose en contra y tal. Y es cuando pues prácticamente la hermana de Rine pues le termina poniendo un ultimátum. Si no logra convencerla, o sea, de que termine realizando pues un buen accesorio, esta mujer pues terminará utilizando la deuda para chantajear a la pobre de Himari y obligarla pues a, o sea, sí aceptar pues el trabajo ahí como modelo. Pero si lo logra, pues simplemente se terminará olvidando de la deuda y pues así podrá proteger hacia a su queridísima amiga. Bastante jodido, la verdad, hay que decir que son artimañas bastante sucias, pero bueno, ya terminaremos viendo cómo pues logramos solucionar toda esta situación antes de que el verano pues termine llegando a su fin, Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Perdimos, Stark, a no ser que esto sea un uno entre 14 millones, lo cual lo dudo bastante, la verdad, especialmente, o sea, viendo cómo pues está dirigiendo la historia. Pero antes de llegar a hablar de eso, hablemos de lo acontecido pues al inicio del episodio, donde vemos como pues Yu ya ha puesto al día a nuestra querida Himari y a nuestra queridísima Rine con la apuesta, o sea, que ha hecho con la hermana pues de esta Rine. Yo esperaba, o sea, que, o sea, sí, Himari y esta Rine se involucraran en toda esta situación, pero lo esperaba de una manera bastante diferente. No esperaba, o sea, que terminaran siguiendo el juego, o sea, tan fácil y ya está, aunque tiene sentido porque de no ser así, o sea, no tendríamos pues el drama, o sea, que se nos está planteando, o sea, con todo esto. Pero bueno, ya con la compañía, o sea, de Himari y Rine, vemos como pues Yu intenta buscar pues esa inspiración para crear ese
accesorio, o sea, que sirva para lograr impresionar a la hermana de Rine. Para ello vemos cómo pues terminan ahí, incluso pues pasando un buen tiempo ahí de verano y tal, bastante bonito, hay que decir. Eh, pero lamentablemente pues parece que todavía no termina habiendo esa chispa, o sea, que necesita él. Así que bueno, al final vemos cómo pues terminan visitando a su vieja ex profesora para pedir ahí algunos consejillos o más que nada, o sea, ver accesorios, de del pasado y tal, para poder a ver si se le termina pues presentando una idea para uno de estos. Y mientras vemos como pues este Yu y esta Rine pues terminan pasando un tiempo de caridad juntos, vemos como Himari termina hablando pues con su profesora, o sea, quien digamos que termina pues dándole ahí un poquito pues de pistas, o sea, con respecto a sus sentimientos y más o menos, o sea, a lo que debería pues llegar a ser. Así que al final parece que, bueno, ya después de todo esto, Yu y esta Rine, o sea, terminan encontrando pues el accesorio definitivo que podrían pues llegar a presentar a la hermana de Rina. Y es esta corona de girasoles y tal, o sea que terminó haciendo este Yu en su tiempo en la escuela pues para la queridísima Himari. Así que al final terminan yendo pues al campito de girasoles pues para conseguir estos mismos y empezar pues a hacer el accesorio. Lamentablemente y por el poder del guión vemos que Rine no les lamentablemente pues no les puede llegar a acompañar. Y aquí hay que decir que es una de las estrategias, o sea, que me fastidia mucho de los autores y tal, o sea, que cuando quieren quitarse un personaje o sea, porque, o no, sí, o sea, porque saben, o sea, que si ese personaje está precisamente en ese momento, no podría llegar a hacer absolutamente nada y saben, o sea, que no podrían hacer nada, entonces siempre se terminan buscando alguna excusa pues para terminar sacándolo o sea, de la línea. Y aquí, bueno, terminamos viendo esto mismo, solamente Himari y Yu son los que terminan pues yendo al campito de girasoles, mientras nuestro querido Yu pues está ahí planteándose la idea de qué es lo que, bueno, seleccionando ahí los girasoles y qué accesorio pues llegará a crear, justamente también pensando en Himari. Por otra parte, bueno, vemos ahí los conflictos de Himari que al menos me gusta, hay que admitir, o sea, que esta parte me gustó, que se empieza a dar cuenta de el hecho, o sea, de las cosas pues que ha hecho bastante mal. Y vemos, o sea, cómo termina reflexionando pues de esto mismo, obviamente sintiendo pues ahí el riesgo, o sea, de que Rina pues pueda llegar a arrebatarle su queridísimo Yu. Y vemos como pues con esto intenta finalmente pues medio declararse en medio pues de todo esto. Lamentablemente, bueno, Yu no termina creyendo en sus palabras por obvias razones, lo cual hace que Himari se moleste y pues salga corriendo de la situación. Yo la verdad, o sea, yo lo digo, o sea, Himari aquí tiene bastante la culpa, o sea, por haber, o sea, todos lo sabemos, por haber jugado, o sea, con Yu pues todo este tiempo, y yo sé, o sea, que esto se debe, o sea, la mayoría de los juegos de esta Himari eran por el hecho, o sea, de no querer también afrontar sus propios sentimientos. Y era como una especie de jugueteo indirecto para que Yu pues se diera cuenta ahí de las cosas. Pero así no funciona. y tal, así no funciona. O sea, si tú... Y esta es una de las cosas que me da bastante gracia, o sea, porque es bastante realista y es algo, o sea, que se ve en la vida real y tal. Y es esta idea, o sea, de que los hombres, o sea, somos bastante más directos que las mujeres, aunque también, obviamente, o sea, no generalizo, o sea, puede haber ahí mujeres más directas y hombres, o sea, que dan más, o sea, más vueltas a las cosas, pero por norma general las cosas terminan pues siendo de esta manera. Y si tú a Yu le estás diciendo, o sea, que jajaja es bromi,
obviamente él va a tomarlo, o sea, como pues que, fue una broma y simplemente pues se está burlando de mí. O sea, sería extraño, o sea, que se lo terminara tomando, o sea, de otra manera. Y les digo, o sea, yo entiendo, o sea, que Himari jugueteaba con todo esto porque pues en el fondo, o sea, era su forma casi casi, o sea, de en sí darle pistas a Yu, o sea, de sus sentimientos por él y tal, pero les digo, así no es como terminan funcionando las cosas. Y me parece gracioso que al final, o sea, ella misma se moleste porque Yu no logre comprender ahí, o sea, que ella pues estaba siendo sincera, cuando todo este tiempo es culpa de ella, o sea, que las cosas pues terminaran de esa, o sea, de esa manera. Afortunadamente vemos cómo pues logra darse cuenta, o sea, de su error, logra darse cuenta, o sea, de lo que tiene que hacer en ese momento, y vemos cómo pues al final le termina. No solamente, o sea, quitando pues su anillo de la amistad o sea, que tanto que pues ahí tenía, y termina pues robándole tremendo beso al final. Y hay que decir, tenía que suceder, se tenía que pasar lamentablemente, o sea, por mucho que yo a mí no me guste Himari, la verdad, o sea, como pues como heroína principal, tengo que admitir, o sea, que es lo único, o sea, que podía llegar a ser en ese punto, porque ya lo tenía bastante jodido, ya se había arruinado completamente, o sea, con todos los jugueteos y tal, y aún así, déjenme decir, o sea, aún con el beso y tal, no redime todo el daño, sinceramente, la verdad. Aún hay bastantes cosas, o sea, que Himari pues debe llegar a mejorar como heroína principal aparentemente. Pero les digo, o sea, al menos ser más directa pues es un gran paso, o sea, o sea, para este camino. Así que bastante bien, tengo expectativas de ver cómo pues se termina desenvolviendo esto. La verdad, un poquito triste, no les voy a negar, o sea, por toda esta cuestión. O sea, de Rine, es que Rine me da mucha pena. La verdad, o sea, tuvo la mala suerte, o sea, de haber perdido ese contacto con Yu todo este tiempo y no haberlo podido recuperar pues hasta este momento. Obvio, o sea, que Himari pues se iba a lograr adelantar bastante en ese sentido. Pero solo espero, la verdad, o sea, si ya me van a vender la idea, o sea, de que Himari va a ser la heroína principal, tristemente solo espero, o sea, que realmente tenga una redención, o sea, con todas las cosas, y nos termine demostrando bien, o sea, porque es la opción correcta, que al menos de momento yo sigo ahí con mis dudas, la verdad. Y tengo muchas ganas de hablar ya de al final, o sea, de lo que me ha parecido pues la historia, o sea, para dar ahí algunos puntos, o sea, importantes, o sea, que me parece pues que hay que resaltar en medio pues de esta historia. Pero hay que decir que al menos en construcción me ha gustado pues ahí la resolución final, y les digo, o sea, que Himari por fin tomara un poquito pues la iniciativa, que es lo que le llegaba a hacer falta en esta dinámica con Yu. Ahora a ver cómo Yu terminará respondiendo a esto, que bueno, dudo mucho de que vaya a poner alguna pega. Y bueno, F por nuestra querida Rine. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.